Y tenemos una vez más un vídeo, en este caso tema 6 de lengua castellana. Tenemos el examen el martes 15 y vamos a dar un pequeño repaso. Intentaré ser breve, pero ya sabéis que no prometo nada. Bueno, vamos allá. El tema 6 de lengua se titula Otras culturas y vamos con el vídeo introductorio. Bueno, ahí hemos tenido el vídeo introductorio que por un problema técnico no nos ha permitido desplegar el sonido. Intentaremos solucionar el problema. Bien, bueno, pues de cara al examen, ya sabéis que he comentado que la estructura del examen, pues a veces sabéis que Alba y yo metemos una lectura, otras veces metemos un dictado, otras veces, si hay lecturas suelen no haber dictado y viceversa, si hay dictado suelen no haber lectura, aunque a veces se han dado las dos circunstancias. En este tema ya os he anticipado que no hay lectura y no hay dictado, entonces digamos que nos vamos a centrar un poquito más en lo que son los contenidos teóricos de la ortografía, el vocabulario, ortografía y gramática. Bien, pues a raíz de esta imagen, ya sabéis que no os quiero aburrir, pero en clase contestamos a todas las preguntas sobre esa imagen, ¿de acuerdo? Y metiéndonos ya en materia, bueno, tenemos aquí los sueños del sultán, que para que os refresque un poco la memoria, vamos a ver el cuento. ¿Conocéis el cuento titulado Los sueños del sultán, de Sergio Tofano? Mamaluk Pachá, sultán de Muizay-Sey-Fein, tenía una terrible fijación. Lo que él hacía debía hacerlo todo el mundo. Un día, Mamaluk Pachá perdió el sueño. Tras 2 noches sin dormir, mandó llamar al comandante general de las tropas. Mi leal comandante, le dijo, llevo 2 noches sin conciliar el sueño, y ya que no duermo, nadie ha de dormir en mis estados. El comandante general murmuró un «a vuestras órdenes» y se retiró. A partir de aquel día, nadie volvió a dormir en Muizay-Sey-Fein. Pasó la primera noche, la segunda, pero a la tercera los pobres súbditos del sultán se las vieron negras para no transgredir la orden soberana. La cuarta fue todavía peor. A la quinta, el sueño pudo más que el miedo al sultán. Entonces, el comandante general se puso a inspeccionar de una punta a otra el palacio real y las calles, y donde encontraba durmientes, iba repartiendo, conforme a la dignidad de cada cual, sacudiditas, sacudidas o sacudones. En la 8ª noche ocurrió lo que era humano que ocurriese. El comandante general se quedó profundamente dormido, y una vez dormido él, imaginaos los demás. El único que no dormía en aquellas circunstancias era el sultán. Extrañado al no oír absolutamente ningún ruido en el palacio ni en el exterior, el sultán se levantó del trono, se calzó las chinelas y fue a ver qué pasaba. En la antesala del trono percibió unos sonidos extraños, algo así como tenues ronquidos, de modo que se agachó y allí, debajo de las mesas, descubrió a sus ministros sumidos en el letargo. Rugiendo de ira, se puso a recorrer el palacio y recorre, que te recorre, en un cuarto retirado encontró, acurrucado en una bañera, al comandante general durmiendo profundamente. Tras ver aquello, subió hasta la azotea del palacio. Desde allí pudo comprobar que toda la ciudad estaba inmersa en el sueño. Volvió entonces sobre sus pasos rumiando trágicos propósitos de venganza.
Los Muizaiseifeimeses durmieron 8 días seguidos. El primero en despertarse fue el comandante general. Cuando recordó lo que había ocurrido, se puso en pie de un salto, se dirigió a la puerta de la sala del trono y entró. Sin darle tiempo al sultán a levantar un dedo, fue a su encuentro sonriente y exclamando: «Las oraciones de vuestro pueblo han sido por fin atendidas y Alá ha querido que conciliarais el sueño». El sultán se quedó desconcertado ante aquellas palabras. «¿Cómo? ¿Que yo he dormido? ¿Que yo he dormido? ¿Y vos qué habéis hecho hasta ahora?» «Yo he vigilado para que vuestras órdenes se cumpliesen». «¡Mentiroso!», gritó el sultán. «Yo os he sorprendido durmiendo en una bañera». «Majestad, permitid que os diga que me habréis visto en sueños. Si hubiese querido dormir, habría elegido un sitio más digno». «Sí, ¿eh? ¿Y los ministros? ¿Qué hacían los ministros?» «Debatían un aumento sobre el impuesto de las conservas». «¡Mentira! Yo los he visto dormidos debajo de las mesas». «En sueños, majestad. Los habréis visto en sueños. Y toda mi corte. Y mis sirvientes, a los que he encontrado dormidos en todos los rincones». «En sueños, majestad. En sueños». Mamaluk Pachá, al oír que el comandante general repetía con tanta obstinación el estribillo aquel de «En sueños, majestad, en sueños», empezó a pensar en la posibilidad de que tuviera razón. «Pero entonces», preguntó, «si he tenido esos sueños, ¿también es verdad que he dormido?» «Profundamente, majestad». «¿Estoy entonces curado del insomnio?» «Completamente, majestad. Alá os ha concedido esa gracia». «Si es así», exclamó el sultán, «celebraremos el evento con grandes fiestas. Todos los presos obtendrán el indulto y los no presos lo tendrán para cuando lo estén. A todos mis súbditos les regalo un carro de grano y a vos, mi comandante, os regalo 2». El comandante general se inclinó y salió. Ya fuera, se irguió y lanzó un profundo suspiro de felicidad. Había mentido descaradamente, pero había salvado su vida y la de todos sus conciudadanos. Bueno, pues ya habéis visto que salta a la vista que lo he leído 10.000 veces mejor que yo, y que no hemos tenido ningún problema en cuanto al audio. Bien, como palabrotas tenemos aquí, estados, que son territorios; súbditos, que son personas que están bajo la autoridad de un rey; transgredir, que significa desobedecer una ley o norma; dignidad, que es la categoría; chinelas, zapatos de suela fina, sin talón, que se usan para estar por casa; letargo, somnolencia o sopor; e indulto, perdón, especialmente que se da a los delincuentes. Bien, pues pasaríamos ya a centenario, hoja 100, y aquí hicimos la comprensión lectora. Todo esto lo hicimos, digamos, de modo oral, como siempre hacemos, ¿vale? Y ya nos metíamos de lleno en vocabulario. La formación de adjetivos. Formación de adjetivos. Muchos sufijos se añaden a otras palabras para formar adjetivos. Por ejemplo, la palabra industria se le añade el sufijo al para formar el adjetivo industrial. Otros sufijos que se sirven para formar adjetivos son ble, oso. Plegar, pierde la R y se convierte en plegable. Ruido, esa O no se dobla, sino que se fusiona una con la otra y sería ruidoso.
Algunos sufijos sirven para formar gentilicios, es decir, adjetivos que indican procedencia, ya sea el municipio, la comarca, la provincia, la comunidad autónoma, el país o incluso el continente. Por ejemplo, alicantino, asturiano, albaceteño, leonés, ceutí, ¿vale? Hemos visto mucho más en clase, cacereño, por ejemplo, ¿vale? Algunos se forman muy facilitos porque nos tenemos al lado como alicantino o valenciano, ¿vale? Pero otros como ceutí o como ya he dicho, como carcereño no son tan evidentes, con lo que habrá que repasarlos un poquito. Bien, vamos allá, seguimos. Muchos sufijos se añaden a otras palabras para formar adjetivos. Por ejemplo, en la palabra música se le añade el sufijo al para formar el adjetivo musical. Otros sufijos que sirven para formar adjetivos son ble y oso u osa. Plegable, plegar más ble. Ruidoso, ruido más oso, igual que hemos visto en la infografía. Algunos sufijos sirven para formar gentilicios, es decir, adjetivos que indican procedencia. Por ejemplo, alicantino, asturiana, albaceteña, leonés o ceutí. Es decir, repetición, exactamente lo mismo que hemos visto, ¿de acuerdo? Lo mismo que hemos visto, pero explicado pues de manera más teórica. Aquí tenéis una serie de ejercicios que hicimos y que corregimos, ¿vale? Y que podéis repasar, por supuesto. Recordar simplemente que muchas veces la cacofonía, lo que se oye a caca, se escucha a caca, es decir, plegable no será plegoso y ruidoso no será ruidable, ¿vale? Hay cosas que lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos dicho tantas veces, lo hemos leído tantas veces que es casi imposible equivocarse. Aquí en la dificultad entrañan los gentilicios. Bien, pasaríamos aquí en la página 102, nos metemos ya en la gramática, ¿veis? Voy muy rapidito, no os quejéis. Clases de predicados, el predicado nominal. Tenemos aquí las clases de predicados. Bueno, antes de meternos en los ejercicios, bueno, me acabo de arrepentir, venga, vamos un momento para atrás. Diréis, ay, qué pesado, vale, pesado, pero vamos a hacer un ejercicio, que por mí no quede. Marca el sufijo necesario para formar un adjetivo con cada palabra, ¿vale? Destacar, destacable. A ver si nos deja subirlo. No nos deja como otras veces, pero lo vamos a corregir. Destacable, ¿de acuerdo? Seguimos. Centro, centrable, me cuesta también, central o centroso. ¿Vale? Central. A ver si nos deja. Más. Ocio, ociable, ocial o ocioso. Ocioso, más calma. Seguimos. Esponja, esponjable, esponjal, esponjoso, esponjoso. Comprobamos. Avaricia, avaricioso. Nosotros más. Crema, cremoso. Fruta, frutal. Y el último, misterio, misterioso. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Otro ejercicio con el que podemos repasar. Escribe el adjetivo que se define, un poco pasapalabra, perteneciente a todo el mundo. Mundial, que está en Occidente. Uy, occidental, que contiene arcilla. Arcilloso, que se puede reconocer. Reconocible, que causa asombro. Asombroso, que se puede recargar. Recargable, que tiene demasiado aceite. Aceitoso, hecho con líneas o relacionado con ellas. Lineal. Todo perfecto. Muy bien. Y ya sí que sí el último. Vamos a ver. Una para formar gentilicios. A ver, Colombia. ¿A qué no me deja? Bueno, pues lo voy a decir yo en voz alta y ya está. Y ahora lo comprobamos. Colombia, colombiano. Tailandia, tailandés. Irán, iraní. Brasil, brasileño. Bueno, todo brasileño, todo masculino, femenino. Finlandia, finlandés. También se puede decir finés. Panamá, panameño. Israel, israelí. Rumbeño. Argel, ¿vale? Argelino. Holanda, que ya no sabéis que ya son Países Bajos, holandés. ¿Vale? Vamos a comprobar.
Rum, es una tontería. Rumano, disculpad. Sobre todo que me disculpe Sebastián. Disculpa, ¿eh? Bien, pues pasamos. A ver, tenemos aquí estas actividades. Vale, los predicados, exacto. Predicado es lo que se dice del sujeto. Normalmente, cuando yo pregunto, Carlos es feo. ¿Quién es feo? Carlos. Carlos es el sujeto y es feo sería el predicado, ¿vale? Todo lo que no es sujeto. En tercero de primaria puede que colara eso de sujeto a la izquierda, predicado a la derecha, pero ya en sexto de primaria no. Puede ser que es feo Carlos, ¿vale? Y no por eso es feo es el sujeto porque está a la izquierda y Carlos que está a la derecha es el predicado, ¿vale? Tenemos que saber preguntarle al predicado para adivinar el sujeto. Bueno, el predicado es lo que se dice del sujeto, el núcleo del predicado es un verbo, por ejemplo, en la oración el sultán llamó al comandante, el predicado es llamó al comandante. Y el núcleo es el verbo, que es llamó, que viene del verbo llamar. Recordar que hay tres conjugaciones acabadas en ar, er o ir. La de er también puede ser re. Llamar, leer y sentir, por ejemplo. ¿Vale? Según el tipo de verbo se distinguen dos clases de predicados, el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal contiene un verbo copulativo. Por lo tanto, ¿qué es un predicado nominal? Es que contiene un verbo copulativo. ¿Qué son verbos copulativos? Son verbos copulativos los verbos ser, estar y parecer, en cualquiera de sus flexiones verbales, ¿vale? Es decir, ser, estar y parecer en presente indicativo, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, futuro, condicional, cualquiera que sea. Este tipo de predicados suelen expresar qué es el sujeto o bien cómo es o cómo está. Por ejemplo, él es el sultán, el con tilde porque es el pronombre, es el sultán de Muizaseifen. El sultán estaba enfadado. Ese él no lleva tilde porque es artículo masculino singular. Las oraciones con verbo nominal son oraciones copulativas. Por lo tanto, él es el sultán de Madrid. Él sería el sujeto, ¿vale? Nos olvidamos. Es el sultán de Madrid, sería el predicado. Y es sería del verbo ser, por lo tanto, es un predicado nominal, verbo copulativo es. El sultán está enfadado, lo mismo. El sultán sería el sujeto, está enfadado el predicado. Es un predicado nominal porque es un verbo copulativo, porque es ser, estar o parecer. En este caso, estaba. ¿Vale? No hace falta saber que el pretérito imperfecto, aunque lo sabéis, del verbo ser. Las oraciones con predicado nominal son oraciones copulativas. El núcleo de esa oración es un verbo copulativo, ser, estar y parecer, me repito. El predicado verbal es el que tiene como núcleo un verbo distinto de ser, 10 millones de verbos distintos, de ser, estar o parecer. Por ejemplo, el sultán tenía insomnio, la gente durmió durante 8 días. El sultán sujeto tenía insomnio, predicado. ¿Predicado qué? Verbal. Los núcleos del predicado verbal son verbos que expresan acciones o procesos. Las oraciones con predicado verbal son oraciones predicativas. La gente durmió durante 8 días. La gente sujeto durmió durante 8 días. Predicado, durmió, verbo dormir, por lo tanto, verbo predicativo, oración predicativa. Bien, nos vamos a meter ahora de lleno en este primer subgrupo, que son el predicado nominal. Vamos allá. De todas maneras, le damos aquí. Vamos a explicarlo, a ver. Dice esas oraciones tienen predicado nominal o verbal. La entrenadora está orgullosa del juego del equipo, ¿vale? No sé si la entrenadora es la cigüeña. Está en verbo ser, por lo tanto, nominal. Mi madre trabaja como voluntaria en la ONG. Trabaja. ¿Es ser, estar o parecer? No. Por lo tanto, predicado verbal. Este es vuestro último curso en el instituto. Es verbo ser, predicado nominal. Vamos a hacer tres más. ¿Por qué no se lo preguntas a tu compañero de pupitre? Preguntas, preguntar, predicado verbal. Fue una idea realmente brillante. Fue del verbo ser, predicado nominal. Y el último, la torre de la iglesia tiene un nido de cigüeña. Mira qué bien, cerramos con realmente la fotografía. Tiene verbo tener, predicado verbal, porque es distinto a ser, estar o parecer. Seguimos. Vamos allá. El predicado nominal, el atributo. En el predicado nominal hay fundamentalmente dos elementos, el verbo copulativo y el atributo. No existe no existe el atributo en el predicado verbal. Es decir, si el predicado, el núcleo del predicado que es el verbo no es ser, estar o parecer, olvidaros que no existe el atributo. El atributo es un complemento que expresa una cualidad o un estado del sujeto, complementa al sujeto, dice algo más de él, lo enriquece. Por ejemplo, el sultán es muy autoritario. Primero, ¿es un predicado nominal? Sí. ¿Por qué? Porque es el verbo ser, estar o parecer. En este caso, verbo ser, es. ¿Vale? Muy autoritario.
El sultán parece cansado, ¿vale? Parece. Ser, estar o parecer, parecer. Por lo tanto, bien, ya estamos en los predicados nominales. En el momento que marquemos que esto es el sujeto, el sultán, que esto es el predicado, es muy autoritario, verbo copulativo es. Normalmente el atributo responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo es el sultán? Muy autoritario. El sultán parece cansado. ¿Cómo parece el sultán? Cansado, ¿vale? A veces un poco forzado, cómo parece el sultán parece un poco raro, pero bueno. El quién suele responder al sujeto y el cómo suele responder al atributo dentro de los predicados nominales. La función del atributo la suele desempeñar un adjetivo o un grupo nominal. Un grupo nominal, recordad que era un sujeto pues con más cosillas. O sea, perdón, un sustantivo con más cosillas. El sujeto está muy enfadado, está verbo copulativo, por lo tanto predicado nominal, ser, estar o parecer, muy enfadado atributo, entero, muy enfadado. Ellos son sus súbditos, ellos sujeto, son sus súbditos predicado nominal porque es ser, estar o parecer, ese verbo se llama copulativo, y cómo son ellos, sus súbditos, ¿vale? Cuidado que aquí hay que saber claramente que ellos es quiénes son sus súbditos, ellos, por lo tanto sujeto, cómo son ellos, sus súbditos, ¿vale? Aquí es un poco más complicado. Aquí es más fácil. Él está muy enfadado. ¿Quién está muy enfadado? Él, el sujeto. ¿Cómo está él? Muy enfadado. Atributo. El atributo normalmente suele sustituirse por lo. Él está enfadado, él lo está. Este es un poco un truco del almendruco. Si podemos sustituir el atributo por lo, ya sabemos seguro que el lo es el atributo, ¿vale? Es decir, yo saco esto, él lo está. Ellos son sus súbditos, ellos lo son, ¿vale? Si no os cuadra mucho, sustituís el atributo por el lo y es la prueba del algodón para saber que estáis en lo cierto, que ese es el atributo. Además del atributo, en el predicado nominal pueden aparecer otros complementos que todavía en sexto de primaria no sabemos lo que son. Ya os dije yo que los ministros están dormidos debajo de la mesa. Debajo de la mesa era un complemento que por ahora no tenéis por qué saberlo, pero normalmente en primero de eso dirán que eso es un complemento circunstancial del lugar. CCL, complemento circunstancial del lugar. Si dijera los ministros estaban dormidos todo el tiempo, sería complemento circunstancial de tiempo, CCT, pero no tenéis por qué saberlo, ¿vale? Y hasta ahí llegaríamos. Vamos a hacer el ejercicio para completar esto. Bien, marca las palabras que forman el atributo en cada oración. Somos los últimos de la fila. Primero, sujeto omitido, nosotros, ¿vale? Somos, empezamos, ¿es predicado nominal? Sí, porque somos es del verbo ser, ¿vale? Los últimos de la fila, vamos a ver, nosotros somos los últimos de la fila. Vamos a ver, si marcáramos todo, ¿vale? Lo tenemos bien. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos situados nosotros? Los últimos de la fila. Aquí tiene un poco de trampa porque el sujeto está omitido. Ayer estaban todos bastante cansados, ¿vale? Cuando no os cuadre mucho la frase, intentar darle la vuelta para dejar el sujeto a la izquierda, como hacíamos en tercero o cuarto de primaria. Ayer estaban todos bastante cansados, ¿vale? Todos que son ellos, ¿vale? Ellos, que son todos estaban bastante cansados ayer, ¿vale? Vamos a ver. Estaban bien verbo estar, por lo tanto, lógicamente tiene atributo. El estaban no puede ser ya el atributo, ¿vale? Ayer ya veremos que es un complemento circunstancial de tiempo, pero no tenemos por qué saberlo. Entonces, y todos funciona como sujeto, pues nos queda, a ver si me deja, bastante cansado. La delegada es una chica divertida e ingeniosa, ¿vale? No hace falta que vuelva a decir todas las veces que es un predicado nominal verbo copulativo, porque si me está pidiendo el atributo es que ya es un predicado nominal verbo copulativo. La delegada sería el sujeto, es el verbo, una chica divertida e ingeniosa, ¿vale? Vamos a ver si todo esto el atributo. Vamos a ver. Pues es todo esto, ¿vale? Una chica divertida e ingeniosa. ¿Cómo es la delegada? Una chica divertida e ingeniosa. Venga, una más. La obra de teatro fue graciosísima. Sujeto, la obra de teatro, fue verbo y por eliminación, fijaros que bien para acabar, graciosísima es la única palabra que nos queda. Bien, pues más ejercicios para practicar. Vamos a ver. Indica si el predicado destacado, en negrita en este caso en esta oración, es nominal o verbal. Nuestras vecinas son compañeras de clase. Nominal porque es verbo ser. Manuel usará la bicicleta de mi primo. Usará verbal porque es verbo usar. Las hermanas de Olga parecen gemelas. Parecen nominal. Luna de parecer. Luna recibió un diploma por su periodización. Recibió de recibir verbal.
El césped ha crecido mucho este mes. Crecer, verbal. Os dais cuenta, ¿no? Nominal sería son por el verbo ser y parecen por el verbo parecer. El resto verbales. ¿De acuerdo? Pone o porque no se puede pasar más abajo, pero están todas bien, como ya veis. Vale. Otro ejercicio más. Ya afianzamos del todo esto. ¿Cuál es el atributo en cada oración? Estas huellas de pato parecen recientes, ¿vale? No vuelvo a repetir, no hace falta poner predicado nominal, verbo copulativo, porque son todas, al tener atributo. Estas huellas de pato parecen recientes. En este caso tenemos estas huellas de pato, estas huellas o recientes, ¿vale? ¿Cómo parecen estas huellas de pato? Recientes. El acertijo era demasiado complicado. ¿Cómo era el acertijo? Pues demasiado complicado. ¿Comprobamos? ¿Vale? Repito, es porque no se puede bajar más, ¿vale? Pero ahí lo tenemos. Bien, pues pasaríamos ya a página 104. Vamos por aquí. 104, ya nos meteríamos en el uso de la doble L o L y de la Y. Vamos a poner infografía, que se ve mucho más bonito. Ay, perdón, esto es un generador, entonces lo explicamos así, disculpa. Se escriben con doble L o L las palabras que terminan en illo o illa. Por ejemplo, semilla. Los sustantivos que terminan en aye, elle, ello, ella y huyo. Por ejemplo, calle. Las palabras que derivan de otras que se escriben con elle. Por ejemplo, lluvioso, lluvia. Los verbos terminados en ellar, illar, huyar y huyir. Por ejemplo, maullar. Se escriben con Y las palabras que terminan en lotitongo, ai, ei, oi, uy, salvo algunas excepciones como fui. Por ejemplo, estoy. Las formas de los verbos que llevan sonido consonántico y no tienen ni Y, difícil de leer, ni elle en su infinitivo. Por ejemplo, vaya, del verbo ir. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa? Que esto es muy bonito, pero para aprendérselo un poco, no digo difícil, pero un poco farragoso, lo mejor es leer muchísimo. ¿Vale? Si yo leo muchísimo todas las palabras con ella y con doble L y las escribo muchísimas veces, al final ni me planteo. Ni me planteo qué decir esta regla ortográfica. Sí que es verdad que os he dicho que hay una pregunta de examen, no me escondo, que hay que explicar esto. Es decir, yo en la pregunta de examen puedo poner vaya, me lo invento, vaya y calle, y que me digáis por qué calle va con doble L y por qué vaya va con Y. ¿Vale? Lo tendréis que razonar. Lo demás es todo el tiempo completar Y, ella, Y, ella, Y, ella. Bien, vamos allá. Completa con doble L o L e Y. Muelle, doble L. Mejilla, doble L. Maquillaje, doble L. Vamos a comprobar. Perfecto, seguimos. Llanura, doble L. Huyó, cuidado. Y, zambullir, doble L. Comprobamos. Mantequilla, L. Amarillento, L. Aullido, L. Comprobamos. Campanilla, L. Distribuyó, Y. Papilla, L. Ay, perdón, le he dado prueba, seguro que estaba bien. Una más. Boca calle, doble L, L. Sellado, L. Llavero, L. Bueno, una más, tenemos salto una corrección. Detalle, doble L. Barullo, doble L. Y sustituyo, doble. Perdón, Y. ¿Vale? ¿Bien? Vamos allá, pues yo ni me planteo la regla de ortografía. De leer y de escribir mucho se me ha quedado. Vamos allá. Otro ejercicio más. Pequeña masa que rellena de carne de atún se dobla en forma de media luna y se fría. Empanadilla. Empanadilla. Aguja de reloj que indica las horas, los minutos y los segundos. Uy, no me deja. Segundero, minutero, manecilla, manecilla. Terreno llano situado entre montañas, valle. Parte de la que se une el pie y la pierna, rodilla. Satisfacción que una persona siente por algo bueno suyo. Uy, satisfacción de que una persona siente por algo bueno suyo. Halago. Uy, ya está. Pensadla vosotros. Plato, fuente u otro interés es lo que se sirve en la comida. Vajilla. Satisfacción que una persona siente por algo bueno suyo. Halago, najase. Uy. ¿Me habéis pillado? Voy a corregirla. Rodilla no, porque me salté una de eso. Parte de las une el pie y la pierna. Oh, madre mía, tobillo, animal. Y orgullo, es que yo no soy una persona muy orgullosa, por eso no la eso. Madre mía, rodilla. Se me ha ido, me va a suspender Dani y Marta la clase de educación física. Vamos allá. Bien.
Vamos a seguir. Y por aquí. Vale, pues tenemos una actividad más. Escribe la forma de verdad que pide. Utiliza minúsculas. Tercera persona del singular. Bueno, este lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar porque del mismo modo que haremos un trabajo que puntuará para nota de la poesía, ¿vale? Porque no hemos trabajado mucha poesía este año, salvo un poema que hicimos al principio y yo os compuse un pareado, ¿acordáis? ¿Vale? También, igual que están las tablas de multiplicar en matemáticas, está en la flexión verbal en lengua, ¿vale? Entonces quiero dedicar un trabajo, ¿vale? Solo a la flexión verbal. Igual que no aprendemos en memoria las tablas de multiplicar, os pediré que os aprendáis de memoria alguna flexión verbal. Entonces, no os quiero hacer perder el tiempo. Sí que os digo que aquí, cuidadito, porque construir, construyó, huir, huyó, concluir, concluyó, ir, bueno, bueno, sobre todo esos, los que he dicho, los más difíciles, ¿vale? Cuidado que casi todos van con idea, como he escrito esta mañana en la pizarra, ¿vale? Tenía grabado otro vídeo anterior a este, pero he preferido aguantar y apurar hasta la última clase de lengua para que surgieran esas dudas. El examen, sabéis que no tiene dictado, hemos hecho uno de estos dos, un desafío real, ¿de acuerdo? Este es el que hemos hecho, ¿vale? Con todas esas dificultades ortográficas, la reina y el rey propusieron a sus vasallos con doble L, que instruyó con Y manejo de la ballesta con doble E, pero nadie acudía porque el príncipe tiene una fama de ser muy torpe. Entonces los reyes mandaron a buscar a las personas más pacientes. Uno huyó con Y, otro fingió un desmayo con Y, el otro cayó de caer, cuidado, de rodillas con doble L, suplicando, la reina dan prometido. ¿Vale? Todo bien. En el caso de que hubiera salido en vez de cara, cruz, y hubiera sido la sesión de bricolaje, hubiera sido tal que así. Malo quería que su familia se sintiera orgullosa de él y decidió arreglar la valla que su abuela construyó hace tiempo en el gallinero. Nada más abrir las herramientas se le cayeron, de caerse o no de callar, todas las herramientas, el martillo, el golpe bien, gritó tan fuerte que las gallinas huyeron, y despavoridas, necesito ayuda, pensó. ¿Vale? Vale. Seguro que lo hubieras tenido muy bien si hubiera tocado el otro editado en vez de ese. Bien, pues un viaje al corazón de la India, ya sabéis, no desvelo nada, que no entrará un texto, pero lo que sí que puede entrar, perdón, tiramos para atrás, aquí, será esto, los tipos de texto, los textos periodísticos y dentro de los textos periodísticos, los géneros periodísticos. Vale, vamos a ver esta infografía, a ver si me deja. Bien, los textos periodísticos, la prensa, la radio, la televisión e Internet son medios de comunicación. El principal objetivo de los medios de comunicación es proporcionar información a los usuarios, lectores, oyentes, espectadores, internautas. La radio, la televisión, Internet, ahí tenemos los principales medios de comunicación. Los textos periodísticos. Los periodistas son los profesionales que seleccionan los acontecimientos y temas que pueden resultar de interés. Aunque cada periodista tiene un estilo propio, el lenguaje periodístico posee unas características determinadas, como la claridad y la precisión. Y es que por lo general los periodistas deben transmitir una gran cantidad de información en poco espacio de tiempo. Algunos de los géneros periodísticos más frecuentes son la noticia, el artículo de opinión y la entrevista. La noticia cuenta de forma breve un suceso de interés que ha ocurrido recientemente. En la noticia solo debe aparecer hechos, no opiniones. La información suele estar ordenada de un modo fijo. Al principio los datos más relevantes y al final las cuestiones de menor importancia. El artículo. El artículo expone la opinión personal del autor sobre un hecho que acaba de ocurrir o sobre un tema que se considera de actualidad e interés. En el artículo se suelen mezclar la información y las opiniones del autor. El texto a quien le importa es un fragmento de un artículo de opinión.
¿A quién le importa? El próximo domingo cerrará definitivamente el Museo de Arte Abstracto de nuestra localidad. Es lamentable que algo así ocurra. Si la situación del museo resulta hoy en día insostenible, habría que encontrar a los responsables de este desenlace. Desde luego el museo, tal como afirma su directora, tiene serios problemas económicos, pero es responsabilidad de nuestros gobernantes buscar y encontrar una solución. La entrevista. La entrevista recorre el diálogo que mantiene en un entrevistador un personaje. Nos permite conocer cómo es, qué hace o qué piensa la persona entrevistada. Normalmente la entrevista comienza con la presentación del personaje y a continuación se reproducen las preguntas que formula el entrevistador y las respuestas que da el entrevistado. Ejemplo de entrevista. Entrevista a la directora del Museo de Arte Abstracto. Sofía Pascual, directora del Museo de Arte Abstracto durante los últimos 10 años, acaba de anunciar su cierre definitivo. Periodista. Señora Pascual, después de tantos años, ¿por qué se ha tomado ahora la decisión de cerrar? Directora. El principal motivo han sido los problemas económicos a los que nos venimos enfrentando desde hace algún tiempo. Bien, pues ahí tenéis un ejemplo muy bien explicado. Vamos. Bien, aquí tenemos. ¿De qué género periodístico hablamos? Presenta los datos más importantes al principio y menos relevantes al final. Noticia. Comienza con la presentación de un personaje. Entrevista. Recoge el diálogo entre personas. Entrevista. Cuenta brevemente un suceso actual. Noticia. No ofrece opiniones, solo hechos. Noticia. Mezcla información y opinión. Artículo. Aquí podemos cambiar artículo. Cuenta brevemente un suceso actual. Vamos a ver. Vale, aquí lo he cambiado, he puesto noticia y luego he cambiado artículo porque es cuenta brevemente un suceso actual expresando la opinión, todo. Y bueno, pensaba que a lo mejor 3 noticias era demasiado y podríamos conversar con 2 artículos y 2 noticias. Pero bueno, me he equivocado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Esto sería el examen. Luego ya pasaríamos al tema siguiente, pero eso es otra historia. Siempre intento resumir, no sé si lo he conseguido, pero bueno, consolaros que en menos de una hora como la anterior. Buenas tardes.